Es muy grato poder dirigir estas palabras a tan distinguido auditorio. Lamento no poder acompañarlos presencialmente. Deseo saludar a la Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Oregón, al Instituto de Cultura Oregoniana, en la persona del doctor Matías Trejo de Dios, a la Universidad del Estado de Oregón y al comité organizador de la celebración de la Hispanidad en el Capitolio de Oregón, por llevar a cabo este importante evento. Asimismo, deseo expresar mi reconocimiento a la historiadora Olga Gutiérrez Rodríguez por el magnífico trabajo realizado para recoger en su libro Los orígenes hispanos de Oregón los principales elementos de la presencia hispana en las tierras del Estado Verde, y que en esta oportunidad nos lo presenta traducido al idioma de Shakespeare, el inglés. Deseo resaltar que la obra de la doctora Gutiérrez, si bien se concentra en la presencia hispana en Oregón, desde las primeras exploraciones de Juan Rodríguez Cabrillo en 1542-1543, la presencia hispana en estas tierras es mucho más extensa, con numerosas expediciones de exploración. Aquí quiero mencionar una en particular, pues tenemos los registros realizados por el capitán Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, destacado marino nacido en la ciudad de Lima, quien partiendo desde Nayarit en México, navegó hasta las tierras de Nootka, lo que es hoy las costas del Canadá, y que justamente la isla de Vancouver inicialmente llevó su nombre, pues se llamaba Cuadra y Vancouver. Precisamente el pasado viernes 3 de octubre se han cumplido 250 años de la llegada del capitán Bodega y Cuadra a la bahía que hoy lleva su nombre, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, habiendo realizado el más antiguo bosquejo de dicha bahía. Sin embargo, quiero referirme a la importante labor que desarrolló el capitán Bodega y Cuadra, pues además de ser un buen navegante, registró, como lo rescata la doctora Gutiérrez, las costumbres, indumentaria, adornos y fisonomía de los pobladores que encontró en estas tierras, a la vez que la flora y fauna de este magnífico territorio. Trabajos que hoy sirven para profundizar en el estudio de los orígenes de Oregón y de su historia. Historia en donde la hispanidad está presente y forma parte de la identidad de la población del estado del Castor. Identidad que nos conecta desde mucho tiempo atrás y que sirve para enriquecer mutuamente nuestra cultura y nuestros horizontes, y que debe proyectarse al futuro, abrir las puertas del entendimiento y conocimiento mutuo que nos servirán para afrontar los retos que el mundo moderno nos presenta. Conocer nuestro pasado nos permite mirar al futuro y avanzar juntos, pues unidos podremos llegar más lejos. En el Perú somos herederos de culturas indígenas milenarias y a la vez de la cultura grecorromana traída por los españoles, pero también tenemos presencia africana y asiática y de otros pueblos europeos. Todo eso, en lugar de dividirnos, nos enriquece, pues recogemos ingredientes múltiples que han configurado nuestra identidad, de la cual nos sentimos orgullosos. Prueba de ello es la rica gastronomía que ofrecemos al mundo, así como el arte, la música, las danzas y la literatura. En otras palabras, la cultura que nos da vida. Quiero resaltar aquí tanto a Machu Picchu, patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo moderno, así como a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Les deseo muchos éxitos en la labor de mantener viva la cultura e historia hispana en estas tierras. Muchas gracias.